Sabemos que César Vallejo es el poeta peruano más reconocido internacionalmente. Su obra se caracteriza por la creación de un lenguaje poético muy personal. Además, es autor de novelas, cuentos, ensayos, donde refleja su apoyo al movimiento indigenista y la ideología socialista. Podemos preguntarnos qué tuvo que pasar César Vallejo para lograr el éxito, qué se basaban sus tantas obras y por qué se les consideró uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX, y al máximo exponente de las letras en el Perú. A continuación brindamos respuesta a esto. César Vallejo, el más grande poeta destacado y popular, una vez y siempre será reconocido como uno de los más grandes escritores peruanos, dejó varios libros y muchas aventuras encontrado en ellos. Sabemos lo que pasó desde el nacimiento hasta el hecho de su muerte, estancia revelante en la historia de nuestro Perú. Vallejo cursó sus estudios primarios entre 1900 y 1904 en la Escuela Municipal y luego en el Centro Escolar número 271 de la tierra que lo vio nacer. Entre 1905 y 1908 estudia la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, un año como alumno libre por carecer de recursos económicos. Se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad en Trujillo. Al no poder sostenerse económicamente, regresa a Santiago de Chuco. En 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuevamente, las dificultades económicas lo obligan a retirarse de la clase. En 1913 ingresa a la Universidad de la Libertad de Trujillo, donde se gradúa de bachiller con una tesis sobre romanticismo en la poesía castellana. En el mismo año consigue un trabajo como preceptor en el Centro Escolar número 241, que estaba ubicado en la Plaza de Armas de Trujillo. En 1915 ingresa a trabajar como profesor de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al renombrado escritor Ciro Alegría. En 1918 fallece María de los Santos, madre de César Vallejo, provocando en él una gran tristeza y un dolor irreparable, ya que no pudo ir a visitarla. Tiempo después, Vallejo es acusado y encarcelado injustamente de haber provocado un incendio y saqueos en una finca de Santiago de Chuco. Este sufrimiento se ve reflejado en sus versos de su obra llamada Trilce. Posteriormente decide viajar a París, ciudad en la que conoció a Georgette Philippard, quien se convirtió en su esposa. Vallejo falleció en 1938, en París, tal como lo pronosticó en su soneto Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Bueno, en la obra, Cordelia y Alcolacho aparecen como dueños de una tienducha en Taque, aldea en los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y sobre todo cuando una transnacional norteamericana empieza a exportar unas minas cercanas al poblado. Con el tiempo se convierten en patrones, pero no contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, para lo cual se esfuerzan en adquirir las maneras y los gestos de los ciudadanos cultos. Pese a la inocultable procacidad e ignorancia de sus formas, posteriormente apoyados por el dinero de la transnacional, llegan a la capital, hacen campaña política y por medio de una sonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en el presidente de la República. Consciente de ser una hechura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses estadounidenses, pero eso no le salva de ser destituido por el golpe de estado del general Colongo, quien ordenó su fusilamiento. Sin embargo, empieza la etapa de la anarquía, cuando Colongo se disputa el poder a punta de resolver con su secretario, el coronel Celar. Mientras el telón baja, se ve a ambos sentándose alternativamente en el sillón presidencial. Estructuralmente, en primer lugar se resuelve el drama antipersonal de la obra, y se destacan las características de sus dos personajes principales, los cuales son los hermanos Mordel y Asigal. Luego se trabajan los sentidos que adquiere la mímesis mítica y colonial, la que adquieren en la imagen. Finalmente, ya situados en la lógica mimética del poder colonial, se analiza la idea
del final de la obra de Vallejo, el final de la farsa. Desde el punto de vista de Vallejo, la parodia colonial se representa la esclavitud de las clases políticas latinoamericanas al imperio. Gracias. La reflexión que nos deja la obra sátira de César Vallejo es que en la sociedad peruana en esos tiempos, que pasaba por grandes problemas de índole social y política, se veía el abuso de poder por la injusticia y desigualdad, por la explotación indígena, ya que había discriminación social. La reflexión más clara que nos deja es que por pelearse para llegar al poder, no llegaron a ser competentes y terminaron destruyendo los propósitos que tenían cada ciudadano, la falsedad de democracia, la sumisión del poder por lo económico y lo político. En conclusión, podemos decir que esta es una obra muy interesante, muy agradable y sobre todo muy real. Nos hace ser un poco más empáticos y un poco más solidarios, ¿no? Se ve en la historia reflejado, ¿no?, cómo la política en los hermanos Colachos no siempre se usaba para el bien, como se ve actualmente y se vivió muchos años atrás, ¿no? Finalmente, por dicho análisis, podemos decir que sus obras fueron sociales y asimismo fueron humanistas. Ahora te planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué tanto conoces tú sobre la riqueza cultural y cuál es tu opinión acerca de este artículo escrito por el gran poeta César Vallejo?